Gracias. A continuación va a intervenir don José Manuel Sánchez Mora, subdirector general de Conservación de Recursos del Litoral, Acuicultura, Secretaría General del Mar, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Lamento, Manuel, una titulación tan larga, pero te la mereces. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la Confederación Española de Pesca Recreativa y Responsable el habernos invitado una vez más a tener, vamos a llamar, cambio de impresiones sobre la situación de la pesca recreativa y la relación que la misma tiene con las reservas marinas, aun cuando este es un debate que bueno, ya está muy manejado y yo creo que es un debate un tanto artificial, por lo que a continuación diremos. En cualquier caso, quiero saludar al director general de Asuntos Marítimos de la Generalitat, mi buen amigo Martí Sanz, señor eurodiputado, queridos amigos del sector profesional, cofradías y demás, directiva de la Confederación, amigos todos. Realmente, si me ciño a lo que me han informado que tendría que decir, la Red Nacional de Reservas Marinas, terminaríamos rápido, porque la Red Nacional de Reservas Marinas se resume en 11 reservas marinas prácticamente que hay en este momento, que han tenido un desarrollo con una evolución distinta a lo largo del tiempo, desde el momento de su creación, desde la primera reserva marina que se creó hace 20 años, la reserva marina de la isla de Tabarca, y que por tanto la figura de las reservas marinas no es en absoluto una figura reciente. Primer punto. Es una figura que tiene ya su historia. Es más, esa figura existía anteriormente a la Ley de Pesca Marítima, que está actualmente en vigor y en la cual se establecen una serie de figuras de protección pesquera, y entre esas figuras de protección pesquera se establecen claramente 3 o 4. Una, reservas marinas de interés pesquero, y esto es muy importante. Zonas de acondicionamiento marino, dentro de la cual figuran las instalaciones de arrecifes artificiales, etc. Zonas de protección pesquera que no tienen nada que ver con las reservas marinas de interés pesquero ni con las áreas marinas protegidas. Y finalmente, otras figuras de protección, entre las cuales se establecían la posibilidad de repoblaciones, etcétera, etcétera. Las reservas marinas, tal y como es el concepto actualmente. Las reservas marinas se siguen manejando desde la Secretaría General del Mar como reservas marinas de interés pesquero. Y ello significa que lo que prevalece en todo el diseño de esa reserva marina es la protección del recurso pesquero y la aplicación de medidas de gestión para que ese recurso pesquero se regenere de la manera más eficaz posible. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es asentar también las poblaciones locales de pesca artesanal que históricamente se han dedicado a la pesca en estas zonas y que por las circunstancias de la evolución de la pesca en el mundo los recursos se vienen reduciéndose. También desde el punto de vista sociológico, las generaciones que vienen sucediéndose tampoco están por la labor de dedicarse a la dura faena de la pesca, pero que la única manera de consolidar esas poblaciones es que tengan una fuente de ingresos asegurada en la medida de lo posible, manteniendo las tradiciones que venían teniendo. Este es el segundo objetivo. Y por último, ya es un objetivo también, lógicamente, directamente implicado con ellos, que es un objetivo conservacionista, es decir, conservar en la medida de lo posible las poblaciones pesqueras que ahí existen. Pero esta es la figura de la reserva marina de interés pesquero, que es la que hay en la actualidad. Que hay otras figuras de protección y de conservación de recursos marinos, cierto, pero son otras figuras más amplias, y ahí entraríamos en la definición de las áreas marinas protegidas, en las cuales, además de este objetivo de conservación del recurso pesquero, también tienen como objetivo conservar los ecosistemas de los fondos marinos y la flora, etc. Es decir, un objetivo más amplio. Son normalmente además áreas de una extensión muy grande,
y en las cuales no se pueden mantener, ni muchísimo menos, la estricta vigilancia que se mantiene en una reserva marina, que es casi como si fuera una figura de laboratorio, aunque cada vez menos. Entonces, la Red Nacional de Reservas Marinas, esto empezaba hace 20 años el desarrollo de las mismas. En este momento también he oído alguna intervención señalando que, bueno, que a ver si se distribuyen más las reservas marinas por todo el litoral español y no solo en Cataluña. Con todo el cariño del mundo y con toda afabilidad, tengo que decir que no es precisamente en Cataluña donde hay un mayor número de reservas marinas. Es decir, hay reservas marinas a lo largo de todo el litoral del Mediterráneo. Tenemos en la Comunidad Valenciana la reserva marina de las Islas Columbretes, por cierto, una de las más importantes desde el punto de vista de los resultados que se vienen obteniendo. Tenemos la reserva marina de la isla de Tabarca, en la zona Murcia-Almería, Cabo de Palos y Cabo de Gata. Tenemos la reserva marina de la isla de Alborán, en Baleares la reserva de Cala Rayada, en Canarias la reserva de la isla de La Palma, la reserva de la Restinga en la isla del Hierro, la reserva de la Graciosa en la isla de la Graciosa en Lanzarote y próximamente la reserva de La Gomera en la isla de La Gomera, que se va a poner en marcha, y una perspectiva en un plazo de año y medio, 2 años, 2 reservas marinas más en la isla de Tenerife, una al norte y otra al sur. Por otra parte, si nos vamos al Cantábrico, en estos momentos se está debatiendo la posibilidad o no de establecer una nueva reserva marina en Feleiro, en la provincia de La Coruña, de Lugo. Hay otro proyecto de otras 2 reservas más, hay una ya creada, la de los Miñarzos, y en cuanto a áreas marinas protegidas, tenemos la recientemente declarada del Cachucho, al norte de Asturias, ahí está próximo a Llanes, y bueno, es un proceso que se va realizando poco. Sin duda ninguna, la Secretaría General del Mar apostó en su momento por la figura de las reservas marinas, sigue apostando por ellas y está convencida de que en gran parte la protección de grandes zonas del litoral se tiene que hacer en base a las reservas marinas, con un enfoque, en principio, de interés pesquero. Es decir, hay que tener como objetivo muy claro que hay que recuperar recursos pesqueros en grandes zonas donde se han deteriorado pues por razones X, no vamos a enumerarlas ahora. Y este es el objetivo. Ahora bien, que todas estas reservas plantean problemas para un sinfín de sectores directa o indirectamente afectados por las mismas, sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Ahora, lo que hay que, para recuperar algo, primero hay que someterlo a unas ciertas medidas de carácter restrictivo que también afectan a los pescadores profesionales. De ahí que en la mayor parte de las ocasiones, por no decir en todas, al menos desde que yo estoy como responsable de este tema, siempre se ha comenzado a partir de explorar el interés del sector profesional sobre la creación de una determinada reserva de interés pesquero, porque sin duda ninguna la primera restricción que va a haber es la que van a sufrir el sector profesional. Y tengo que decir que en el 90% de los casos la aceptación por parte del sector profesional ha sido total y absoluta. Es decir, no ha habido en absoluto ningún problema.